Amén. Vamos a ir, hermano, rápidamente a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo. Estaremos viendo en esta mañana 1 de Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, vamos a estar leyendo. Al versículo 6, 1 al 6. Vamos a dar lectura alternadamente estos versículos. Los que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie por favor y leemos estos versículos, versículo 1 al 6, alternadamente. Dice la palabra de nuestro Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y si eso enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a ver, hermanos, rápidamente en esta mañana a través de texto acerca de la apostasía. Hemos visto algunas ocasiones, ¿verdad? Creo que muy atrás vimos un poco acerca de esto, pero algo que no debemos olvidar nosotros son las cosas que Dios dice que van a suceder, son las cosas que están pasando, son las cosas que debemos advertir y son las cosas que debemos tener cuidado nosotros como cristianos. Como vemos, hermanos, es un tema que claramente dice aquí, el Espíritu dice claramente. O sea que no está diciendo que puede ser que pase, no, va a suceder. Amén. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces vamos a ver rápidamente acerca de este tema. Padre, ayúdanos por favor, Dios mío, en esta mañana a poder hablar, a poder entender, a poder, Dios, interpretar. Dios, ruego la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, y tú puedas también a la vez a los hermanos oír, Señor, y poder, Dios mío, absorber lo que tú quieres enseñar y podamos, Dios, poner atención a lo que tú nos adviertes, nos enseñas, Padre, nos preparas. Y Dios, por favor, obra, rogamos tu dirección, rogamos que tú seas glorificado y Dios, tu Santo Espíritu, sea el que esté tomando en control todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, rápidamente. Vamos a ir a este texto. Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente. Es una palabra que podríamos decir transitoria. Está hablando, ¿verdad?, de lo que algo que vemos. Está hablando del misterio de la piedad anteriormente. Está hablando de Jesús, ¿verdad?, que indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, todo lo que habla acerca de la deidad de Jesús, ¿verdad?, de la deidad de Cristo, ha visto los ángeles, predicado arriba, y luego dice, pero, dice el Espíritu Santo, dice claramente, a pesar de toda la verdad de la palabra de Dios, a pesar de todo lo que se habla y se explica, dice el Espíritu Santo claramente, dice que
en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como hemos hablado en otras clases anteriores, hermanos, otras predicaciones anteriores acerca del libro de Apocalipsis, estamos viendo que va a llegar el día cuando el diablo va a reinar en la tierra. O sea, el diablo tendrá un tiempo para engañar a las naciones y para reinar en la tierra. Desde antes, ¿verdad? O sea, desde antes ya se habla que las personas tienen, ¿verdad?, contacto con los espíritus engañadores, ¿verdad?, a través de la brujería, a través de todo esto, ¿verdad?, ocultismo que hay. Eso existió siempre, satanistas, ¿verdad?, que siempre eso existió. Pero en estos tiempos, cuando sea el tiempo de la tribulación, el tiempo que el diablo sea salga, ¿verdad, hermanos? Y se manifieste el anticristo y veamos este surgimiento de los demonios en la tierra. La palabra de Dios también nos habla, hermanos, que es como una manifestación que va a haber acerca de este tiempo, que se va a ver claramente acerca de la apostasía. La apostasía. Cuando hablamos nosotros de apostasía, ¿verdad?, esta palabra que significa renunciamiento voluntario a la fe, renunciamiento voluntario a la fe hecho por alguien que previamente manifestaba creer en él. O sea que antiguamente, hermanos, lo que era, ¿verdad?, lo que se hablaba como apostasía, era el cristiano, ¿verdad?, que se volvía al judaísmo, ¿verdad? Alguien que había profesado creer en Cristo se volvía al judaísmo de vuelta, ¿verdad? Estaba apostatando de la fe, se volvía nuevamente a estar bajo la ley. Entonces se le habló como que eran como apóstatas. Entonces también se les consideraba, ¿verdad?, alguien que manifestó creer, ¿verdad?, o ser del pueblo de Israel, quemar incienso al emperador, ¿verdad?, romano, un cristiano que se rendía, ¿verdad?, o comenzaba a adorar a estos emperadores, ¿verdad?, que pedían adoración, muchos de ellos, ¿verdad?, que se creían dioses en la tierra. Y aquel que rendía culto a ellos, ¿verdad?, por miedo a lo que pudiera pasar, se le consideraban apóstatas también. Entonces, dice, o también a los que comenzaban a adorar dioses paganos, tradicionales, que el judío que se le había dado la ley y ellos comenzaban a adorar, ¿verdad?, habían apostatado de la fe porque comenzaban a adorar a otros dioses. O había algunos que habían profesado su fe, de repente se iban a adorar, ¿verdad?, o se volvían a los dioses que adoran los católicos, a las imágenes y todo, se volvían para allá. Entonces, alguien que manifestó ser creyente, o ser cristiano, haber creído en Dios, en el único Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, y se volvía a los ídolos, era un apóstata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora estaba adorando a ídolos, a imágenes y a otros dioses falsos. Dice que Dios no comparte la gloria con nadie. Entonces a eso se le consideraban apóstatas, ¿ok? Ahora, tenemos que entender nosotros cuál es la diferencia entre el apóstata y el hereje, ¿ok? El apóstata y el hereje. Como vemos aquí, el apóstata es aquel que abandona su fe y agarra otras cosas que van en contra de la fe que profesaba. Un hereje es el hereje, él continúa profesando fe, pero adopta una interpretación contraria a la enseñanza de la verdadera doctrina de la iglesia, ¿verdad? Doctrina de la fe. Comienza a tomar una interpretación errónea de la palabra de Dios. A eso se le considera hereje. O algunos que siguen profesando creer en Cristo, pero se desvían de la doctrina correcta.
Ok, ese es un hereje. Entonces, cuando vemos, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es clara y se interpreta por sí misma. Amén. Se interpreta por sí misma, y si nosotros le damos una interpretación mal a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos caer en herejía, ¿verdad? Cuando no tomamos en cuenta, ¿verdad? La regla de la misma palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios, podemos estar diciendo herejías. Entonces, de eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, pero aquí vamos a estar hablando, hermano, acerca de la apostasía. Vemos, hermanos, que aquí, como comenzamos a ver aquí, dice la palabra de Dios en estos versículos dice claramente el Espíritu Santo que algunos apostatarán de la fe. Luego dice ahí qué es lo que van a hacer ellos. Van a comenzar a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El hereje, hermano, el apóstata puede ser, ¿verdad, hermanos? Alguien que no, o sea, yo personalmente, no todos tienen algunas diferentes posturas, ¿verdad? Que el apóstata, que es un cristiano que se va de su fe. Yo personalmente, yo creo, ¿verdad? Y bueno, no tengo tiempo para mostrar estos versículos ahora, pero creo que el apóstata es aquel que escuchó, que estuvo, pero nunca se convirtió al Señor. Nunca hubo una conversión al Señor. El conocimiento se quedó solamente acá y trató de vivir una vida cristiana, pero nunca se puede vivir sin el Espíritu Santo, sin que haya de verdad una entrega o que reciban realmente, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y después vamos a ver un versículo por ahí. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice que estos apóstatas, son los que dice que apostatarán de la fe y se volverán, dice, a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que hermanos, cambiarán hermanos, la fe para escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la, hipocresía, de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ella los creyentes, los que han conocido la verdad. O sea que pondrán reglas, ¿verdad?, que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver, ¿verdad, hermanos?, muchas religiones en este mundo, puede ser muchas sectas también en este mundo, que tienen muchas creencias raras, que no son bíblicas, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo la verdad que me da temor, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, nosotros tenemos que acatarnos a la palabra de Dios. Y cuando hay doctrinas que van contra la palabra de Dios, doctrinas que van, hermanos, ¿verdad?, disfrazadas, hermanos, y van torcidas, hay que tener nosotros mucho cuidado con esas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay algunos, que mandarán, abstenerse de alimentos, que Dios, prohibirán, casarse. Cuando en la vida, ¿verdad?, desde que Dios creó al hombre, creó a la mujer, y lo creó para que se contrajera matrimonio, siempre que fuera en el Señor, ¿verdad?, y correctamente a la regla del Señor. Pero dice que hay algunos que prohibirán, casarse. Y tú puedes pensar, ¿quién es el que prohíbe casarse? ¿Hay alguno que tiene doctrina en este mundo que prohíbe casarse? Vemos que los curas no se pueden casar. Es una regla dentro de la iglesia que los curas no se pueden casar. El celibato. Y aunque hay pecados tan fuertes dentro, ¿verdad?, de todos los curas, que hay incluso curas homosexuales, hay curas que abusan de niños, porque el hombre, ¿verdad?, tiene necesidad, ¿verdad?, de casarse. Tanto la mujer también tiene necesidad de casarse, a menos que Dios les dé, ¿verdad?, la abstinencia, ¿verdad?, como el Señor dijo, ¿verdad?, que hay algunos que pueden quedarse sin casarse, ¿verdad?
pero no como una regla, ¿verdad?, espiritual o de una religión que diga no te puedes casar porque si te casas estás en un pecado. Hay personas, ¿verdad?, ya de edad, ¿verdad?, que antes creo que se decía que el casarse era un pecado, lo veían como un pecado. Una persona, en una ocasión yo estaba hablando, dice, yo quiero que Dios me perdona, dice, porque yo me casé. Yo le digo, pero ¿cómo que Dios le perdona? Sí, no, porque dice a nosotros, ella pensaba, ¿verdad?, que como en la Iglesia Católica se dice que los curas no pueden casar y que están más entregados a Dios. ¿Por qué? Que están más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque no están casados. Ella pensaba que estaba mal porque se había casado, que vivía con un hombre. Entonces, aquí donde vemos, hermanos, donde vemos nosotros, bueno, yo le dije, no, claramente que la Biblia nunca prohíbe que nos casemos, sí, es delante de Dios y dentro de la voluntad de Dios. O sea, es una bendición y para eso Dios creó a la mujer, porque el hombre, ¿verdad?, no podía estar solo. Dios creó a la mujer como una ayuda idónea para que estuviera con el varón. Entonces, cuando vemos nosotros, hermanos, todas estas cosas y que la misma Biblia hablaba de tantos años atrás, de más de 2000 años atrás, el Espíritu dice claramente, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de doctrinas de demonios, se prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participan de ellos los creyentes. Dice alimentos que mandarán a abstenerse de alimentos, claramente que si nosotros tenemos problemas de salud y nos dicen que no podemos comer cierto alimento, claramente, ¿verdad?, es algo obvio que nosotros vamos pero no porque una religión me la va a prohibir, porque, hermanos, porque realmente Dios, como dice la Biblia, ¿no?, Dios bendice cuando nosotros oramos, damos gracias por los alimentos, vamos a un lugar, ¿verdad?, y nos ofrecen un alimento. Nosotros vamos a dar gracias a Dios por ese alimento y bueno, porque es algo que Dios proveyó. Ahora debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios es quien santifica, ¿verdad?, ese alimento. Pero que sea una religión y que sea alguien que prohíba por causa de la religión, porque Dios dice cuándo, dice en la palabra de Dios. Entonces aquí cuando vemos, ¿verdad?, dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a otros prohibiendo casarse, otros absteniéndose de alimentos, dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse y se toma con acción de gracias. Ok, ahora, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, ¿verdad? Vemos a nosotros que estos que apostatan de la fe, que apostatan de lo que Dios, ¿verdad?, habla, de lo correcto que Dios habla. Vemos hoy en día también, ¿verdad?, muchas sectas en este mundo que son apóstatas. Yo lo puedo decir, hermanos, con toda seguridad, por lo que profesan, por lo que dicen. La Iglesia Universal es toda una apóstata. La Iglesia Universal, hablamos de la Iglesia del Pare Sufrir. Claramente es una apostasía todo lo que dicen. Andamos en Gualacase. Andaron por la casa este martes, ¿verdad? Y los que andaba un parlante ahí sonando y andaban distribuyendo algunos papelitos y el parlante decía, usted tiene insomnio, usted no puede dormir, dice, usted tiene angustia. Dice, usted no tiene gozo en su vida, no tiene felicidad. Dice, por primera vez, dice en Juan Lacase, llegará, dice, el manto de la descarga. Dice, el manto de la descarga, usted viene, dice, ahí en ese folleto venía un testimonio de una señora. No, que cuando fui y toqué ese manto y que yo fui gozosa, que yo, dice, pude dormir y que yo, quién sabe qué tanto. El manto de la descarga. O sea que si tú vas y tocas el manto, inmediatamente tú vas a tener gozo. Inmediatamente tú vas a poder dormir. Inmediatamente tú vas a ser feliz. Inmediatamente, ¿verdad? El manto de la descarga. Qué mentira más grande, hermanos, ¿verdad? El único que da ese gozo es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo
Y cuando nosotros le buscamos a Él, nos refugiamos en Él, vamos a tener realmente, hermanos, nuestra vida va a ser cambiada y transformada por la obra del Espíritu Santo. No por tocar un triste trapo, ¿verdad? Que están poniendo ahí para que, hermano, cuánta mentira, esos son apóstatas. Están usando el nombre de Dios, para ganar dinero. Y déjame decirte que no les cobran barato a los que van ahí. Bueno, según lo que tú traes, ¿verdad? Así va a ser el milagro en tu vida. Según lo que tú das, así va a ser el milagro en tu vida. Y hermano, apostasía directa. Y mucha gente se engaña, se deja engañar por esa, ¿verdad? Por esa mentira tan grande. Si para descarga más grandes que se acerquen, ¿verdad? A un pastor eléctrico, y pum, una descarga, esa la va a mover más. Una descarga de un pastor eléctrico. Déjame decir, hermano, pero qué triste que hay tanto, ¿verdad? Tanta apostasía. La Biblia dice, el Espíritu dice claramente, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto que no tienen ningún temor de Dios, del juicio de Dios, de estar usando el nombre de Dios para engañar a la gente. Estos van a ser severamente enjuiciados por nuestro Dios porque están usando el nombre de Dios sin tener temor alguno. Estábamos allí en Esilda, cuando estábamos visitando, Esilda Polier, y comenzamos a evangelizar a una muchacha. Y esta muchacha, ella nos dijo desde un principio, dice, no, yo no quiero escuchar. Dice, yo soy un banda, dice, ¿cómo le llaman a esto que hacen? Sí, un banda, ¿verdad? ¿Cómo le dice lo que hacen ellos? Sí, brujería. Macumba. Dice, yo soy, y entonces yo le comencé a hablar, dice, pues estaba medio frío ese tiempo, no me acuerdo si era parte de invierno todavía. Íbamos con el hermano García y pasamos por ahí, hablamos con ella y ella dice, dice, yo no quiero escuchar, dice, yo estoy acá. Y dice, no, yo en un tiempo fui, dice, a algunas iglesias, dice, pero no, dice, yo estoy bien acá. Dice, y estaba la madre como que se asomaba y no quería salir. Nunca se asomó la madre el tiempo, fuimos unas 2 o 3 veces a visitarla. Después, ella me dice, pero ¿por qué ustedes andan haciendo esto? No, la verdad, le digo yo, nosotros andamos, digo, porque dice, Cristo nos salvó, dice, y Dios nos dio el amor de Dios a nuestros corazones y por eso venimos a hablarles a ustedes, porque alguien también se preocupó por nosotros y vino a hablarles. ¿Cómo andan con el frío? Dice, y así, dice, ¿por qué hacen ustedes esto? Y no, le digo, por el amor de Dios, porque Dios nos manda. Le digo, ahora que Él nos ha salvado, Él nos ha dado la vida eterna, nos ha perdonado, ahora nosotros hacemos eso por amor al Señor. Y como que comenzó a escuchar. Dice, yo una ocasión fui, dice, a la Iglesia Universal. Dice, pero yo ya no volví, dice, esos son, dice, más macumberos, dice, que yo. ¿Te imaginas? Ellos son más macumberos que yo, dice, la Iglesia Universal. Porque, querido hermano, déjame decirle, cuando vemos nosotros, ¿verdad?, todo el engaño del diablo, hay muchas personas que están necesitadas. Hay personas que tal vez están pasando por tiempos difíciles en sus hogares, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que no... ¿Y por qué? Uno, primero, no conocen a Dios, ¿verdad? Primero, no tienen salvación. Ellos no saben a quién recurrir. Y vienen estos mentirosos, ¿verdad? Y le dicen que tocando un trapo se van burlándose, ¿verdad? Y tomando el nombre de Dios, tocando un trapo se van a sanar. Eso es no tener temor de Dios, ¿verdad? Y engañar y abusar o burlarse ¿verdad?, de las personas por su dolor, ¿verdad?, que están sin Cristo. Lo que nosotros hacemos y debemos hacer es llevarles el Evangelio. Llevarles el Evangelio de Cristo para que Cristo cambie la vida de esas personas, para que puedan tener el gozo, pero a través de Jesús. No a través de algo que yo le ofrezco, que es la estilla de la cruz de Cristo. Y tantas bobadas, ¿verdad? Tantas tonteras, que la rosa bendita, que pasar en la sal, que caminar en la sal. Hermano, tantas cosas, ¿verdad? Tanta herejía que hay, tanta apostasía que hay. Y en estos tiempos lo estamos viendo y vemos, hermanos, que multitud de gente va, porque ellos se creen en lo que le dicen. Estos falsos. Pero qué tremendo, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hubo quienes apostataron de la fe y que la palabra de Dios nos los menciona.
Dice la palabra, yo quiero que vayas conmigo rápidamente, por favor, allá en 1 Timoteo capítulo 1. Estamos allá, no pierdan el texto que tenemos, no lo pierdan, que vamos a ir ahora allá en 1 Timoteo capítulo 1. Mira conmigo, por favor, lo que dice el versículo 19. Desde el versículo 18. Dice ahí, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron, dice, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y luego dice versículo 19, manteniendo la fe, dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Dice ahí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, que no mantenieron la fe, no mantenieron la buena conciencia. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Aquí hay dos, ¿verdad?, que apostataron, que dejaron la fe. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos apostataron de la fe, naufragaron, dice, en cuanto a la fe. No tuvieron en cuenta, ¿verdad, hermanos? Porque realmente la Biblia nos dice, hermanos, que la fe, hermanos, nosotros vivimos por fe creemos la palabra de Dios, por fe creemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquel, ¿verdad?, que naufraga en cuanto a eso y se va, esto blasfemaban, dice la fe, y es lo que están haciendo muchas sectas, blasfemando el nombre de Dios, ¿verdad? Blasfemando y haciendo cosas, ¿verdad?, que a Dios le desagrada, ¿verdad? Tomando la palabra, ¿verdad?, para beneficio de ellos. Y vemos qué impresionante es, dice, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Querido hermano, qué impresionante es. También la palabra de Dios nos menciona ahí en 2 de Timoteo, estamos en 1 Timoteo, pero en 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 10. Aquí Pablo no se anda con rodeos, ¿ok? Él dice el nombre de quién es, ¿ok? Él nos dice, no, para que no se ofenda, no voy a decir el nombre de Demas, ¿verdad? Él dice Demas, Himeneo es Alejandro, ¿verdad? Él dice el nombre, porque a veces, ¿verdad?, como que quedamos ahí a la, ¿verdad?, diciendo, pero ¿qué pasó? Pero entonces dice ahí, dice, porque Demas, dice, me ha desamparado, amando, dice, este mundo, cambió la fe por el mundo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito Dalmacia. Pero ¿qué pasó con Demas? Demas desamparó y dejó a Pablo, dejó la fe. ¿Y qué pasó? Se fue al mundo. Se fue al mundo. Él dijo, eso no es para mí. Yo me voy a donde vivía antes, a donde era mi lugar. Eso es lo que yo amo, eso es lo que yo quiero. Y siguió viviendo en el mundo. Dejó la fe, escuchó, aprendió, pero después está en el mundo haciendo todo lo malo. Y yo, como digo, hermanos,
el que realmente, hermanos, apostata, el apóstata se va al mundo, pero nunca vuelve. Está ahí. Y ahora le voy a decir algunas cosas de que el que es hijo de Dios puede caer, puede tropezar, puede tener tropiezos en su vida, porque somos humanos. Pero dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, hermano. Pero aquí, hermanos, el que realmente todavía no tiene todo el conocimiento, pero nunca hubo una conversión en su corazón, se va y sigue viviendo su vida como que si nada pasa y no vuelve. Hermanos, yo no quiero decir, hermanos, mira, déjame decirle que hay más esperanza para el hereje que para el apóstata. Hay más esperanza para el hereje que para el apóstata. Hermanos, Dios quiere, hermanos, que todos nosotros, ¿verdad? Oremos unos por otros y que los que no se afirman, que se afirmen, que no se han afirmado, que Dios obre en sus corazones, porque Dios hace la invitación a todos, amén. Y mientras estamos en el mundo, yo la verdad que hemos, como hablaba con hermano Mezquita, ¿no? Y otro, que cuántas personas han pasado por la iglesia, cuántas personas pasan por las iglesias, escuchan el evangelio y están un tiempo y después se desaparecen y no sabemos más nada y no quieren saber más nada, se enojan si uno va a hablar con ellos, hermanos, y es muy triste. Pero yo le digo, hermanos, que es muy difícil, porque yo no creo, hermanos, de aquellos que Dios eligió, yo no creo eso. Yo creo que todos nosotros no somos hablando de la depravación, de que el hombre no se da cuenta de que el hombre está metido en el pecado y que está, como dicen los calvinistas, que están muertos, que no saben nada y que Dios es el que tiene que hacer. No. Yo creo, hermanos, que Dios nos dio nuestra conciencia. Dios puso la tabla de la ley en el corazón nuestro. Amén. Y antes de convertirnos, nosotros ya sabemos el bien y el mal. Amén. Solo que somos rebeldes. Amén. Pero déjame decir, hermanos, el hombre puede darse cuenta de que está mal y Dios le habla, pero ahora yo creo, hermanos, que el hombre también. La palabra de Dios menciona, hermanos, que el hombre tiene que escuchar la voz. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el que escucha debe recurrir, dice, a la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos aquí la palabra de Dios, nos está hablando que Alejandro, que Himeneo y que Demas se habían ido. Dice, los habían dejado la fe, abandonado, se habían ido. Y Pablo está diciendo ahí, hermanos, que los desampararon, que se fueron. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6. No vamos a ver muchos versículos, vamos a ver algunos, ¿verdad?, que nos mencionan ahí la palabra de Dios para que podamos ir aclarando esto que estamos diciendo. No vamos a tardar mucho. Vamos rápidamente, hermanos, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dios trae a sus hijos, amén. A los que son sus hijos, Dios los trae de vuelta. De alguna forma, yo creo que Dios puede tener misericordia para aquel que escuchó, que está endurecido por la oración de su familia, por la oración de sus familiares. Pero eso es mientras estamos con vida, porque después de vida ya no hay esperanza. Pero aquí lo que Dios está diciendo, hermanos, aquellos dice así, mira lo que dice, qué fuerte que dice aquí. Dice en el versículo, estamos viendo Hebreos, está mostrando, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, dice, del Espíritu Santo,
Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial. Hermanos, aquí donde vemos nosotros, hay muchos, ¿verdad?, que tienen conocimiento del Señor. Pero ¿por qué pueden decir tantas cosas, barbaridades, y blasfemar el nombre de Dios? Y no se dan cuenta, o no sé si no se dan cuenta, o son rebeldes. Vemos estas diferentes, yo digo, hermanos, esto que engañan a la gente. Y tantos falsos apóstoles en este mundo que hacen, hermanos, tanta propaganda y tienen, hermanos, tantas cosas, ¿verdad? Buscan siempre lo material, beneficiarse de lo material, pero no tienen temor de Dios, que, hermanos, blasfeman el nombre de Dios, leen supuestamente la palabra, la Biblia, y leen algunos versículos y después comienzan a decir cuántas barbaridades. Apostasía, apostasía. Dice la palabra de Dios aquí, dice que es imposible los que una vez fueron iluminados, porque el Espíritu Santo, hermanos, muchas veces ilumina a una persona para que escuche el mensaje del Evangelio, para que se convierta al Señor, para que venga al Señor. Pero el problema es, hermanos, que muchos no quieren venir al Señor porque no quieren sujetarse al Señor. No quieren venir al Señor porque no quieren dejar las cosas que aman, las cosas que ellos quieren hacer, que quieren seguir haciendo en el mundo. Hay muchos, hermanos, ¿verdad?, que escucharon el Evangelio, el Espíritu Santo estuvo hablando a sus corazones. Escucharon el Evangelio, escucharon predicación, pero realmente no hubo una conversión en sus vidas. Pero era porque ellos mismos no recibieron esa verdad que los iba a transformar. Dice la palabra de Dios, hermanos, a este versículo que leímos. Yo quiero que vean el 10:26 nos dice, estamos en el 6, ¿verdad? Vimos el 6:4 de Hebreos, pero vea conmigo allí, 10:26. Aquí cuando el apóstol Juan, hermanos, habla del que permanece, del que sigue practicando el pecado, y de aquel, como yo les mencioné otras veces, el cristiano no practica el pecado. El cristiano puede caer en pecado si se descuida espiritualmente. Amén. Por eso debemos estar siempre velando, ¿verdad?, buscando al Señor. Aquel que dice peca voluntariamente, aquel que le gusta hacia el pecado como el mundo. El mundo hace pecado, el mundo peca porque dicen, porque todos somos pecadores, todos lo hacemos, así que yo peco porque soy pecador. Y se aferra a hacer lo malo, y le gusta hacer lo malo, y no hay reprensión en su corazón de que hace lo malo. Claramente que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino era una horrenda expectación, dice, de juicio y de hervor de fuego, y dice que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermanos, qué importante es lo que la palabra de Dios dice, hermanos, acerca de la apostasía, ¿verdad? Y esto endurece el corazón de las personas que se burlan de Dios, que escucharon la verdad. Yo veo aquí a un tal vez usted ha escuchado de que era antes, dice que era evangélico, pero que ahora defiende la fe católica, y defiende la adoración a ídolos, y defiende la adoración dice que no son imágenes, dice que son
dice que ellos lo reverencian, e incluso usa la palabra para respaldar, y él dice que está bien lo que hacen, adorar, ¿verdad? Lo que hacen los católicos. Y le dicen el padre toro, algo así, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Que él dice que fue evangélico, pero que él se dio cuenta, dice, y ahora él predica, dice, la creencia católica. Y yo puedo ver, hermanos, cuánta decadencia, cuánta apostasía es lo que dice, porque tuerce la palabra de Dios para tratar de acomodar a la palabra lo que está diciendo, lo que hace, de adorar ídolos, de todo eso. Entonces es algo impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Se van endureciendo más, y llega un punto que no se dan cuenta de lo que están haciendo ni diciendo. Es algo espantoso, es algo terrible. Dice ahí acerca de la apostasía. Hermanos, vamos rápidamente, ya casi vamos a terminar, pero quiero que vayamos viendo acerca de este tema. Entre los casos diferentes, ¿verdad?, de la apostasía, tenemos algo, ¿verdad?, que es la falta de fe, ¿verdad? No hay otra cosa más grande, ¿verdad?, que Dios reprochó, o Dios dijo que la falta de fe eran las cosas que iba a condenar a una persona. La falta de fe, porque Él dice que por la fe el justo vivirá, por la fe. Entonces, el que no cree en Cristo, dice, el que no cree no es condenado, pero el que dice no cree ya ha sido condenado. Entonces, la apostasía, ¿verdad?, es volverse de la fe. Y por eso vemos nosotros, hermanos, que Hebreos 3:12 nos menciona ahí. Hebreos 3:12, estamos viendo rápidamente. No lo vamos a terminar de ver hoy, pero vamos a continuar, si Dios lo permite, viendo estos temas, son muy importantes. Dice Hebreos 3:12, habíamos dicho. Dice ahí, mirad, dice, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Saben ustedes que esta carta, ¿verdad?, se está refiriendo mayormente al pueblo de Israel, ¿ok? Al pueblo de Israel. Aquí habla acerca, por eso se llama a los hebreos. Entonces aquí se trata ¿verdad?, de traer a convicción al pueblo de Israel, y es tremendo libro, ¿verdad?, que habla de muchas cosas. Y aquí cuando está diciendo, ¿verdad?, también entre ellos los judíos se decían hermanos, ¿verdad?, aunque algunos todavía no eran parte de la fe. Entonces aquí vemos, hermanos, lo que dice este versículo 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, dice, por el engaño del pecado. Dice ahí, y sigue diciendo en este versículo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que retengamos firmes hasta el fin la confianza, dice, que tuvimos al principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto en mano de Moisés? Dice, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, a quienes juró, dice, que no entrarían en su reposo. Dice, ¿a quienes juró? Sino a aquellos, dice, que desobedecieron. Y lo vemos ahí, dice, y vemos que no pudieron entrar, dice, a causa de incredulidad, ¿verdad? No pudieron entrar a su reposo a causa de incredulidad. Por eso, hermanos, qué importante es, fuimos salvos por fe. Creemos en Cristo por fe. Creemos que Cristo va a venir de vuelta, de una vez más, por fe. Creemos que iremos al cielo por fe. Creemos en la bendita palabra de Dios por fe. Y la fe, hermanos, no es una fe ciega. Tenemos testimonio de todas las cosas que se han cumplido en la palabra de Dios, porque Dios no miente. Podemos agarrarnos firme nosotros de la fe. Amén, hermanos. No estoy diciendo que nosotros vamos, hermanos, a estar, hermanos, reteniendo nuestra fe, nuestra salvación. No. Estoy mencionando aquí, hermanos, que la falta de fe, ¿verdad?, es la que hace, ¿verdad?, que la persona
apostate, la persona que realmente no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, la persona, hermanos, que no cree que el Señor le va a sostener y por eso se aparta de Dios, se aleja de Dios, no ha habido realmente una conversión al Señor y no quiere entregarse al Señor porque no cree que Dios le puede salvar, aunque conoce el Evangelio, aunque ha escuchado el Evangelio. Ahí está la falta de fe. La falta de fe nos lleva a lo que es la apostasía y nos lleva a endurecer el corazón. La palabra de Dios menciona la falta de fe, la falta de aguante ante la persecución. Cristo, cuando anunció el Evangelio, cuando Él habló verdad, hermanos, a los discípulos, Él le dijo, hermanos, que en el mundo tendríamos aflicción. Amén. Es todo lo contrario a lo que la iglesia pare de sufrir, dice, ya no sufra más. ¿Verdad? Y aquí, hermanos, déjenme decirle, aquí, hermanos, dice que íbamos a pasar por pruebas, que íbamos a tener aflicción en la tierra. Es una mentira, hermanos, ¿verdad? De que, o sea, Dios nos bendice grandemente, amén. A Dios bendice nuestra familia, Dios nos bendice nuestra vida personal, pero la Biblia también habla de que va a haber problemas, va a haber persecución, va a haber, hermanos, ¿verdad? Pruebas. Todo eso viene también, porque si no, ¿cómo se va a fortalecer nuestra fe si todo nos va bien? ¿Verdad? ¿Cómo se va a fortalecer nuestra fe? Las pruebas fortalecen nuestra fe. Y ahora, cuando vemos nosotros aquí, dice, ahí mismo, antes, hermanos, de ir a otro libro, vamos a Hebreos, mismo ahí en Hebreos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 32. Por esa causa, que no nos extraña, hermano, dice, pero yo soy hijo de Dios, y no, yo pensé que ya todo iba a ir bien, y que quién sabe que yo iba a estar todo, hermano, a veces Dios va a permitir todas esas cosas con un propósito en nuestra vida como cristianos. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, Hebreos 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Algunos dicen, ¿por qué cuando me convertí al Señor me van las cosas mal? Y muchos no entienden. Que han entrado en una batalla espiritual y que el diablo va a venirse en contra de los hijos de Dios. Dios va a permitir que el diablo nos ataque, pero Él es el que va a estar a nuestro lado, porque el diablo no puede hacer, ¿verdad?, más de lo que Dios se lo permita, y Dios es el que va a dar la salida en el momento que Él lo considere así. Amén. Por esa causa, querido hermano, dice ahí la palabra de Dios, dice que sostuviste, dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Dice, por una parte, dice ciertamente dice vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, dice, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y luego dice ahí, no perdáis pues vuestra confianza. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El ánimo que Pablo está diciendo ahí, que la vida cristiana, ¿verdad?, va a haber problemas, va a haber pruebas, pero dice la palabra de Dios que al final va a haber recompensa. Ahora, dice aquí, hermanos, dice que ellos sostuvieron, dice, un gran combate, porque así es la vida cristiana, entras en una batalla espiritual. Dice, pero dice, no pierdas pues tu confianza. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Amén.
Un poquito y el que ha de venir va a venir. Dice, vendrá y no tardará. Porque hermanos, Él llega a tiempo. El Señor llega a tiempo en las pruebas, pero Él promete que Él va a venir por su pueblo y por su iglesia. Y Dios quiere que nosotros vivamos por fe en las pruebas, en las luchas, en los tiempos de refrigerio, en los tiempos de bendición. En todo tiempo vivamos firmes y vivamos con fe. Ahora, dice ahí, más el justo, versículo 38, por la fe vivirá. ¿Y qué dice ahí? Y si retrocediere. Si retrocediere. Aquí donde Dios no nos permite retroceder, si somos hijos de Dios. Amén. Dios no nos permite que retroceda. A Él no le agrada que yo retroceda si soy su hijo. Él no quiere que vuelva para atrás. Él no quiere que vuelva hacia las cosas pasadas. Él no quiere que mire hacia atrás. Él quiere que yo vaya recto hacia adelante. Si retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Lo que el Señor dice, no retrocedas. No retrocedas. Pero nosotros, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Los creyentes. Los que confiamos en el Señor. Los que vivimos por la fe. Los que vivimos por el poder de Dios. Los que vivimos por la gracia de Dios. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos para perdición. Amén. Porque realmente, como digo, el justo puede caer, pero se levanta. El justo puede, hermano, resbalarse, pero se levanta de vuelta, porque quien lo sostiene es el poder de Dios. Él lo sostiene. Y dice la Biblia, sino de los que tienen fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Si el diablo pone en tu mente de que tienes que retroceder y volver a lo mismo de ayer, lo mismo de la vida pasada, hermano, tú tienes que agarrarte al Señor, arrodillarte, porque eso no viene de Dios. El hecho de ir para atrás. Amén. De volver a las cosas pasadas. Eso no viene de Dios, es una voz del diablo mismo, del mismo del infierno viene esa voz. A Dios no le agrada que nosotros vayamos para atrás, a Dios le agrada que nosotros vayamos para adelante como hijos de Dios. Y que en el momento de prueba nos arrodillemos y nos fortalezcamos en el Señor. Amén. Y hermanos, si nosotros estamos dudando de algo, no podemos quedarnos con esa duda, porque la duda es donde toma ventaja el diablo. En la duda el diablo toma ventaja. Y es cuando viene, cuando ataca. A Eva lo atacó en la duda y fue cuando fue que Eva comió del fruto prohibido. En la duda. Ahora déjeme decirle, por esa causa la palabra de Dios dice, hermanos, ¿verdad? Que la apostasía viene a través de todo esto, la falta de fe, el no aguantar. Y estamos terminando ahí estamos terminando. Vea conmigo por favor Mateo 13:22. 13:22. Más adelante vamos a seguir viendo un poquito más de esto, pero quiero terminar acá. Dice Mateo 13:22. Y aquí donde yo quiero que veamos esto, la falta de aguante. Hermanos, el cristiano por el poder de Dios sigue hacia adelante. Amén. Por el poder de Dios, no es por nuestra fuerza. Escucha, no te des la verdad, palmadas en los hombros, no eres vos. Si tú realmente creíste todo tu corazón al Señor y tú estás de pie, es por la gracia de Dios. Amén. Es por el poder de Dios. Vea conmigo por favor Mateo 13:22. Y aquí está hablando de la semilla que se pierde y de la única semilla que da fruto. Y la única semilla que da fruto es la que fue sembrada en buena tierra. Es la que da, ¿verdad? La que da 40, 60 y a 100 por uno. Porque el cristiano da fruto. Amén. El cristiano da fruto. Y ahora aquí cuando vemos, hermanos, aquí la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13:22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye
la palabra. Pero el afán de este siglo, dice, ¿qué le dije? No, 22 le dije, ¿verdad? Perdón. Sí, 22 dice, el que dice, fue sembrado, dice, bueno, decía este, y entre espinos, vamos a leer de uno antes, dice versículo 21, pero dice, versículo 20, perdón, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con gozo. Dice, el que oye la palabra recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Primero, dice que este que fue sembrado, ¿verdad?, en estos pedregales, es una emoción, se emociona, pero cuando vienen las cosas duras, no quiere saber ya más nada. Y ahí es donde viene, hermanos, que la semilla no cayó en buena tierra, porque realmente se ahogó por la persecución. Ahora yo, como menciono, es algo especial en la vida de los que reciben de todo corazón y saben, y hermanos, y han entregado su corazón al Señor, porque están dispuestos a pasar por las diferentes situaciones que vengan a su vida. Si viene persecución, los judíos, hermanos, que se convertían, o los cristianos de la antigüedad, ellos sabían que si se convertían, su vida corría peligro. Nosotros aquí estamos muy tranquilos porque acá no hay persecución, pero en ese tiempo había persecución, y por eso le decía, lleve su cruz, el que quiera seguirme, lleve su cruz. O sea que dice, en cualquier rato tú puedes morir también por mi causa, o puedes ser encerrado, o puedes ser perseguido por mi causa. Ellos iban dispuestos a todo, y se convertían al Señor y no les importaba. Y aquí, hermanos, aquí está el tema. Dice que esto que fueron sembrados en pedregales tiene poquita raíz, o sea, no se logró esa semilla. Dice, porque fue de corta duración. Dice que cuando vino la persecución, la aflicción, dice, por causa de la palabra, luego, tropiezan y caen. Hermano, y es lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros escuchemos, ¿verdad?, su voz, podamos tener fe, podamos creer en el Señor. Hemos creído en el Señor, gloria a Dios, que sigamos nosotros adelante. Hay pruebas, nos desanimamos a veces, tal vez sufrimos, ¿verdad?, por las cosas que pasan en nuestra vida o lo que Dios permite. Somos hombres, somos humanos, sentimos, pero déjame decirle, el cristiano no se queda tirado ahí, amén. El cristiano se levanta, amén. El cristiano sigue adelante, hermano. El cristiano perdona si hubo un tropiezo, si hubo alguna ofensa, y sigue adelante. No deja que las cosas, los obstáculos, hermanos, lo tengan ahí tirado para que no viva su vida cristiana. Se levanta y sigue adelante, amén. Porque la vida cristiana, hermanos, es por fe. Dice que el justo vivirá por la fe. Y si yo retrocediera, dice, no va a agradar al alma del Señor. Entonces, qué impresionante es hoy en día la apostasía. Hay muchas personas que escuchan, como les mencioné, pero no están dispuestos a pasar por nada. No están dispuestos a pasar por dificultades en su vida, por pruebas en su vida. Cosas tan pequeñitas se van y después no quieren saber más nada con el Señor. Yo digo, hermanos, que las personas que piensan así no han entendido lo que es el Evangelio, ¿verdad? No han entendido bien lo que es el Evangelio, la vida cristiana. Aún algunos posiblemente todavía no se han convertido. El que vuelve, hermanos, porque yo, como les dije, el cristiano va a volver, amén, porque Dios es quien es de Dios, pertenece a Dios, y Dios de alguna forma lo va a traer. A veces va a ser muy duro la forma como lo trae, pero lo va a traer. Y déjame decirle, pero aquel que se va y no vuelve porque nunca entendió el Evangelio. Y esos son los que escucharon y conocieron, pero no se convirtieron. No se convirtieron. Es triste, hermanos, pero la Biblia habla que en estos tiempos va a venir apostasía. Y en estos tiempos debemos estar nosotros velando, ¿verdad?, en el Señor,
buscando al Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, ser fieles al Señor. Amén, hermanos, que Dios, ¿verdad? Dios es nuestro guía, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, amén, a discernir siempre y a saber a quién escuchar también. Amén. En la televisión hay de todo tipo de predicadores, ¿ok? Yo creo que una de las cosas es que tengamos cuidado a quién escuchar, porque no conocemos a veces a quién estamos escuchando y lo estamos escuchando, ¿verdad? Y a veces no, tal vez no sabemos su vida, ¿ok? Que Dios nos ayude. Padre mío, ayúdanos.